Ok, bueno, buenos días. Pues el día de hoy vamos a revisar lo que es la parte teórica de lo que es el momento angular y posiblemente lo de fluidos. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Ok, ya le agrego ahí. Entonces, bueno, para el momento angular podemos pensar, digamos, esta situación en el que usted tiene un objeto que está pivoteado o está aquí clavado, por decirlo así, está libre de girar. O digamos que es usted, ¿va? Y, o alguna regla, cuestión así, y nosotros lanzamos un objeto a una cierta velocidad y lo lanzamos, digamos, en estos puntos A, B y C. Entonces vamos a notar de que si esto está libre de girar en B y nosotros le aplicamos una fuerza, entonces al impactar en A, la tendencia que va a hacer este objeto es de girar el objeto a favor de las manecillas. Similar en C, solo que en este caso en contra de las manecillas. Pero en B no haría efecto más que tal vez traslacional, dependiendo de la magnitud del impacto. Entonces en ese caso ya podemos ver de cómo está relacionado en este caso lo que nosotros vamos a llamar el momento angular. Aquí, si ustedes notan, el movimiento es, si lo ponemos respecto al eje de rotación, nosotros tendríamos aquí el vector posición, que sería el R, y el vector velocidad iría entonces en esta dirección. O sea que en este caso son perpendiculares y vemos que el efecto es pues lo que es la parte del torque neto. Pero no necesariamente tiene que ser el movimiento perpendicular a la posición o al vector posición. Entonces, para generalizar eso, lo que hacen es definir el momento angular. Bueno, se representa con una L, ¿verdad? Y sería entonces el vector posición, producto cruz, el momento lineal. Y bueno, como el momento lineal es masa por velocidad, se puede pasar como constante y dejar solo el producto, ¿verdad? Entonces, de lo que sabemos del producto cruz, pues aquí tenemos que en general hay que colocar, por ejemplo, un eje de rotación, en este caso era B. A partir de eso se define cuál es el vector posición, ¿verdad?, del objeto en cuestión. En este caso tendríamos más o menos así el vector R. Y luego entonces el vector P, que es la que va a definir el movimiento. Entonces el movimiento podría ser, digamos, con un cierto ángulo, no necesariamente decíamos que es perpendicular. Entonces a nosotros nos va a interesar la componente que sea perpendicular a lo que es el momento. Entonces aquí usted tiene el vector de momento, va a tener una componente perpendicular y una componente paralela, ¿verdad? Entonces en este caso lo que nos interesaría es la componente perpendicular. Pero igual, si lo trabaja como habíamos mencionado en la regla de la mano derecha, nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, que se puede mover el vector, la componente del vector perpendicular al movimiento. Y pues en este caso vamos a mover R, vamos a poner los dedos en dirección de R y de ahí vamos a girarlos en dirección de P, ¿verdad? P perpendicular. Y ese entonces nos va a dar si la dirección del momento es hacia adentro o hacia afuera de la, ¿verdad?, de la pizarra, que sería normalmente lo que nosotros hemos trabajado debido a el movimiento, ¿verdad?, o las fuerzas aplicadas.
Bueno, entonces ahí tendríamos en general, ¿verdad? Lo que sería el producto. Es decir, que si hablamos la magnitud, según lo que sabemos del producto cruz, esto sería entonces la magnitud de R, la magnitud de P y el ángulo entre esos dos vectores. O sea, siempre va a ser perpendicular al plano generado por estos dos vectores, ¿verdad? El de momento y el de posición. Pero no necesariamente tienen que coincidir con el eje Z, ¿verdad? O hacia adentro o hacia afuera de lo que es el plano. Entonces eso depende mucho de la disposición de los vectores y la inclinación, ¿verdad? Porque aquí lo estamos poniendo en el plano de la pizarra, pero podrían estar en diferente dirección en 3 dimensiones. Entonces las unidades tenemos que en este caso serían kilogramos, metros por segundo, vamos a ver, metro cuadrado por segundo. Y también se puede describir como, si ustedes notan en este caso, las unidades de energía eran newton metro y un metro es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces también lo definen como joule segundo, porque joule sería newton metro y newton sería kilogramo metro por segundo al cuadrado. Entonces cualquiera de estas dos pues unidades son válidas para el momento angular. Bueno, entonces ese es como la primera definición, ¿no? Entonces al final pues en este caso ya tenemos la cantidad que vamos a medir, ¿verdad? La otra cuestión es el equivalente que tenemos nosotros con lo que es la fuerza. Entonces, por ejemplo, con la segunda ley de Newton sabemos nosotros que la fuerza es la derivada del momento con respecto al tiempo. Y hay algo similar para el caso del momento angular. Entonces lo podemos ver de esta forma. Para el momento angular tenemos entonces que L es igual a M por R cruz P, ¿verdad? De la definición de arriba. Donde de hecho aquí es B. Entonces, noten de que si nosotros derivamos esta cantidad con respecto al tiempo, M sería una constante, ¿verdad? Y por ejemplo, primero nosotros derivaríamos R, nos quedaría la derivada de R con respecto a T, cruz B, ¿verdad? Y de ahí tendríamos más R cruz la derivada de B con respecto a T, ¿verdad? Este sería el otro. Bueno, entonces del primero tenemos que nos aparece esta cantidad, sería que B cruz B más R cruz A, ¿verdad? Entonces como es el mismo vector, entonces sabemos que nos va a dar el vector 0 y el otro lo podemos reescribir como R cruz MA y eso para nosotros es la fuerza neta. Entonces tenemos un equivalente similar a lo que tenemos en la segunda ley para la parte traslacional. También tenemos una consecuencia en la parte rotacional, que aquí ya va asociado con el momento angular. Entonces aquí sería, por ejemplo, de que R cruz F o el torque neto. Entonces, ¿qué nos quería decir la parte de arriba? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos una fuerza neta igual a 0,
o si no hay fuerzas externas actuando sobre un sistema, el momento lineal se conserva. Y aquí de forma similar nos están diciendo de que, bueno, el cambio del momento angular con respecto al tiempo es equivalente al torque neto o a la suma de los torques que van a actuar sobre un sistema, ¿verdad? O todos los torques externos. Ya vimos con la parte del torque neto, ¿verdad? Que solo influyen las fuerzas externas por lo que por la cuestión esta de la tercera ley de Newton. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, pues aquí sería los torques de las fuerzas que genera, o sea, los torques por las fuerzas externas, ¿verdad? Que aplican al sistema. Y si el torque neto es igual a cero, entonces tenemos que esto se conserva, ¿verdad? Porque todo esto sería igual a cero y para que sea cero, pues debe ser constante, ¿no? Y bueno, esa es una de las consecuencias similares a lo que tenemos en la parte traslacional, equivalente en la rotacional. Entonces la derivada del momento angular nos va a servir para conocer el torque neto. Bueno, y de ahí esto tiene carácter de vector, ¿verdad? Y nosotros podemos, al tener torque neto, bueno, sería aplicado a una partícula o aplicado a una serie de partículas, un sistema, ¿verdad? De varias partículas. Entonces, si tenemos un sistema de partículas, entonces en este caso nosotros vamos a tener que ese vector va a ser igual a la contribución del momento angular de cada una de ellas. Entonces aquí vamos a tener hasta un ln, digamos. Entonces la sumatoria de eso va a ser el equivalente. Y lo mismo pasa con lo que vimos en este momento de la derivada, ¿verdad? En este caso sabemos que la derivada de L con respecto a T nos dice el torque neto. Entonces, pues en este caso nosotros podríamos tener que ese equivalente, ¿verdad? De esta cantidad sería la sumatoria de todos los torques, ¿verdad? Es decir, la sumatoria de todos los torques netos debido a las partículas que estén en el sistema, ¿verdad? Entonces, eso aplica para un sistema de partículas, ¿verdad? Bueno, entonces esas son algunas cantidades que tenemos. Entonces dice el torque neto externo al que actúa en un sistema de partículas es igual a la suma, ¿verdad? O a la razón de cambio del momento angular total. Es lo mismo que está reflejado en la fórmula ahí. Bueno, entonces estas son como cantidades que salen un poquito operativas, ¿verdad? De lo que es este concepto, ¿verdad? Pero ya aquí sabemos de que como trabajábamos el ejemplo inicial, ¿verdad? Que esta cantidad de momento angular está asociada a la rotación del objeto y ya estamos viendo que tiene un equivalente a lo que es la segunda ley de Newton, solo que en rotacional. También tenemos el caso de evaluar lo que es el torque para un objeto rígido. Entonces vamos a tener que, si hay un objeto rígido que gira respecto a un eje, entonces voy a poner un dibujo que sale en el libro. Entonces tienen, por ejemplo, aquí esto más o menos. Está girando con respecto a este eje Z. Usted va a tener, por ejemplo, el vector posición. Ese sería R, miren, de una pequeña parte de este objeto rígido, ¿verdad? Digamos que esta es una pequeña porción delta M de masa. Y aquí respecto al eje Z vamos a tener un ángulo θ. Y este va a ser el RI de esa partícula, ¿verdad? Y digamos que debido al giro, ¿verdad? Está girando, digamos, en esta dirección, con esta velocidad angular. Y nosotros tenemos entonces más o menos así, lo que es nuestro vector, bueno, el vector de momento de esa partícula, ¿verdad? Entonces, nosotros, en cuanto al cálculo del momento angular, ¿verdad? Nos interesa
la distancia perpendicular, bueno, en general, ¿verdad? Decíamos nosotros que aquí al final lo que contribuye es la componente perpendicular del momento, pero también se puede ver, esto se puede ver como está definido en términos de R y de la velocidad, también se puede ver en términos de el vector posición, la componente del vector posición que sea perpendicular a lo que es la partícula, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que el RI va de esta manera, está con un ángulo, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que respecto al eje de rotación aquí habría un R perpendicular, miren. Entonces, así como también usted puede verificar o tratar de calcular el momento que sea perpendicular a la trayectoria o al vector posición, pues lo mismo pasa con al revés, ¿verdad? Usted puede buscar la componente perpendicular del vector posición al vector momento. Bueno, entonces eso es lo que tendríamos ahí, ¿verdad? Y pues nosotros al hacer el cálculo, nosotros tendríamos entonces que el momento angular, ¿verdad? Debido a esa porción o ese delta m de masa, entonces aquí tendríamos la componente z de la partícula i y sería igual entonces a lo que sería entonces el vector, la componente r perpendicular que decíamos, ¿verdad? Y el delta m y lo que sería entonces la componente de la velocidad, o sea, la magnitud de la velocidad, porque estamos analizando la parte perpendicular del vector posición. Entonces nos quedaría todo eso, ¿no? Entonces luego, si nosotros hacemos la suma de la contribución del objeto rígido, vamos a tener que sumar todos esos LZI, ¿verdad? Desde I igual a N hasta un N, ¿verdad? Que es la división que haríamos nosotros de las partículas. Entonces, bueno, aquí tendríamos este delta M. Si ustedes notan, todo el objeto estaría moviéndose a una velocidad angular. Entonces, esto se puede reescribir como delta MI, RI cuadrado y el omega, de igual a 1 hasta N. Y toda esta cantidad, hasta aquí, ¿verdad? Nosotros la hemos conocido como lo que es el momento de inercia. Entonces, para un objeto rígido, podemos concluir que esta es la magnitud, ¿verdad? Que la magnitud del momento angular es equivalente a pues lo que es el momento de inercia por la velocidad angular. Bueno, me avisan si hay preguntas. Bueno, entonces ya tenemos una cantidad, ¿verdad? Asociada a lo que es los objetos rígidos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay ciertas analogías en la parte traslacional y rotacional. El texto, por ejemplo, colocan algunas como las siguientes. Voy a agregar esta solo para que comparemos. Entonces, por ejemplo, comparan la parte traslacional con la rotacional, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos que para la cuestión tenemos la parte de fuerza, ¿verdad? Entonces para aquí nosotros tenemos el vector F y para la rotacional tenemos el equivalente o el análogo que sería el torque. Tenemos el momento lineal. Este es denotado por P. Y aquí tenemos entonces el equivalente, bueno, que sería el momento angular, L. ¿Verdad? De ahí tenemos lo que es la segunda ley de Newton, que tenemos que es equivalente a la derivada del momento con respecto al tiempo, ¿verdad? Y aquí tenemos la segunda ley, pero asociada a la parte rotacional, que sería el torque neto,
igual al cambio de momento angular con respecto al tiempo. Y bueno, la parte de conservación, entonces tenemos que P es constante, ¿verdad? Cuando pues la fuerza neta es cero, ¿verdad? Y que este también puede conservarse, solo que en este caso es si el torque neto es igual a cero. Bueno, y esos son entonces pues algunas ideas, ¿verdad? Y ahí para el caso de esto de la conservación, entonces al final podemos, para la conservación del momento angular, cuando ocurre, ¿verdad? Entonces tenemos que, pues el momento angular inicial es igual al momento angular final, ¿verdad? Y si es un objeto rígido el que está sometiéndose a giro, pues tendríamos el momento de inercia inicial, omega i, igual a el momento de inercia final, omega f. Entonces, entre los ejemplos que normalmente dan de esta situación es que, por ejemplo, usted puede estar girando. Creo que en los libros sale, por ejemplo, una persona que está, digamos, sentada o en una banquita que puede girar y tiene los brazos extendidos. O sea, más o menos de esta manera, ¿verdad? Tiene los brazos extendidos y está girando, ¿verdad? Está girando. Esto está girando, ¿verdad? Tal vez la parte de abajo no, pero esto sí. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, un LI igual a EI omega I. Pero ¿qué pasa entonces si él encoge los brazos, ¿verdad? Si los une a su cuerpo, entonces el momento de inercia va a disminuir y eso va a hacer que gire a una mayor velocidad angular. Es el efecto que tendríamos con esta relación que está arriba, ¿verdad? Igual en las patinadoras normalmente mencionan ese efecto, ¿verdad? Ellos cuando están haciendo el giro, ¿verdad? Normalmente extienden y cuando quieren aumentar la rapidez angular, entonces unen sus brazos al cuerpo. Y de esa manera entonces logran, a partir de ese efecto de la conservación de momento angular, pues aprovechar eso para pues el movimiento, ¿verdad? Y aumentar su velocidad. Bueno, entonces eso sería la parte teórica. Voy a